Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en el universo de un artista que, para muchos, es una especie de secreto a voces en la historia del arte mexicano. Lilia Carrillo. Un secreto que ya era hora de que saliera a la luz con toda su fuerza. Totalmente. Y su nombre está volviendo a brillar, ¿eh? Con una fuerza increíble gracias a una exposición monumental en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Lilia Carrillo. Todo es sugerente, que se inaugura este septiembre de 2025. Y hay que dimensionar esto, ¿eh? Es la primera gran retrospectiva que le dedica a este recinto en más de medio siglo. Más de 50 años. Es una deuda histórica que por fin se está saldando. Claro. Y esto nos obliga a plantearnos una pregunta que va más allá de la curiosidad. ¿Quién fue realmente Lilia Carrillo? La etiqueta, ya sabes, dice pintora abstracta de la generación de la ruptura, pero al revisar las fuentes, esa definición se siente increíblemente corta. Se queda muy, muy corta. Nuestra misión hoy es justo esa, ir más allá de la etiqueta para explorar la complejidad de su vida, la poesía de su arte y el verdadero alcance de su legado. Bien, analicemos esto a fondo. Me parece una misión necesaria. Porque fíjate, revisitar a Carrillo es confrontar una de las sensibilidades artísticas más potentes de la segunda mitad del siglo XX en México. Sin duda. Y siempre hay que empezar con la paradoja de su carrera. Fue trágicamente breve, de 1930 a 1974, pero la densidad y la originalidad de su producción son, bueno, inmensas. Lo fascinante aquí, y creo que es el núcleo de su genio, es que su obra no fue una simple reacción. O sea, no se limitó a romper con la tradición. Propuso un lenguaje visual completamente nuevo. Un lenguaje propio. Un lenguaje que no grita, sino que susurra, lleno de un lirismo y una profundidad que, de verdad, siguen siendo radicalmente modernos. Me encanta esa idea de que no grita, sino que susurra. Y para entender ese susurro, es vital entender el ruido del que intentaba apartarse. Se le asocia de inmediato con la generación de la ruptura. Para quienes no están tan familiarizados, esto suena a un movimiento de artistas jóvenes, rebeldes, pero ¿qué significaba en la práctica romper en el México de los años 50? Digo, el muralismo era casi una religión de Estado. Exacto. La ruptura fue mucho más que un cambio de estilo, fue un cambio de paradigma. Imagina el panorama. Por décadas, el arte oficial era el de la Escuela Mexicana de Pintura. Murales épicos, con un mensaje social, nacionalista, muy didáctico todo. Justo. Obras que debían educar al pueblo. Figuras como Rivera, Siqueiros, Orozco eran, pues, titanes intocables. Y de pronto, una nueva generación, donde Lilia Carrillo es una figura central, junto a Manuel Felgueres, Vicente Rojo, Fernando García Ponce. Todo ese grupo. Ya no queremos contar la historia de la nación. Queremos explorar la nuestra. Buscaron una expresión más personal, introspectiva, cosmopolita y, por supuesto, abstracta. Entiendo la rebelión contra el muralismo, esa necesidad de una voz propia. Pero, a ver, ¿no corrían el riesgo de ser vistos como antipatriotas o elitistas al adoptar un lenguaje abstracto tan alejado del arte para el pueblo? Esa es una pregunta clave. Y la respuesta es sí, absolutamente. Claro. Fueron acusados de ser una élite desarraigada, de darle la espalda a México para imitar modas de fuera, pero ellos argumentaban precisamente lo contrario. Para ellos, la verdadera universalidad no estaba en repetir fórmulas nacionalistas. Sino en conectar con algo más profundo. Exacto, con las preocupaciones del ser humano que son las mismas en México, en París o en Nueva York. Por eso, espacios como el Salón Independiente, del que Carrillo fue cofundadora, fueron tan cruciales. Eran trincheras de libertad creativa, fuera del control estatal. O sea, no era solo una ruptura estética. Para nada. Era una afirmación de autonomía frente al poder cultural. Y dentro de esa trinchera, Carrillo desarrolló una voz única. Los críticos, sobre todo el escritor Juan García Ponce, que fue un gran defensor de su obra, la definen como esencialmente lírica. Es una palabra hermosa, lírica. Pero ¿cómo se ve eso en un lienzo? ¿Qué significa en términos visuales? Cuando te paras frente a sus cuadros, la sensación es de algo etéreo. Hay una sutileza en el color, que parece disolverse, y una luz que parece nacer desde dentro de la tela. Esa analogía es perfecta. Es casi como
como si estuvieras escuchando un poema. No entiendes cada palabra, pero sientes la emoción. Es a eso a lo que se refieren. Precisamente a eso. El lirismo en su obra es una cualidad emotiva y evocadora que no depende de representar un objeto. Para entenderlo mejor, podemos conectarlo con la idea de Kandinsky de la necesidad interior. Ah, claro. La pintura de Carrillo no parte de una idea intelectual que luego ilustra. No es un problema plástico. Nace de una emoción, de una sensación. Su objetivo era, como decía García Ponce, revelar la esencia oculta de la realidad. No pintaba cosas, pintaba las vibraciones que las cosas dejan en nosotros. Y lo hacía con una libertad técnica asombrosa. En las fuentes se habla de su uso del dripping, del collage, del tachismo. Vaya, que no se casaba con un solo método. Para nada. Era una exploradora incansable de la materia. Por ejemplo, en una obra como Mañana de octubre del 64, no se limita a pintar. Incorpora fragmentos de tela directamente sobre el soporte. Que no es un simple adorno, supongo. No, para nada. Al hacerlo, le da una cualidad táctil, una fisicalidad a esa atmósfera tan espiritual. Es como si nos dijera que el espíritu también tiene piel, tiene textura. Wow. En otros cuadros se habla de que llegaba a usar alas de mariposa. Imagina la delicadeza y la carga poética de ese gesto. Cada técnica era una herramienta para acceder a una capa distinta de esa esencia oculta. Ahora que lo mencionas, cuando veo su obra, a veces siento un eco de otros pintores, quizás en el color o en el espacio, pero no logro identificarlo con claridad. ¿Estaba ella en una conversación visual con otros o era una voz más aislada? Una conversación sin ninguna duda, pero con sus propios términos. Su viaje a París en el 56 fue fundamental. Allí lo absorbió todo. Y sí, se pueden rastrear diálogos sutiles. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Hay, por ejemplo, una conexión con la paleta de colores de Rufino Tamayo, esa forma de hacer que los colores tengan una resonancia casi mítica. También se nota una influencia en el tratamiento del espacio del pintor surrealista chileno Roberto Mata. Esos universos flotantes. Esos mismos. Y en la luz, en esos efectos que parecen corroer la forma, hay un eco del armenio estadounidense Arshil Gorky. Pero lo crucial es entender que nunca fue una imitación. Eran interlocutores. Ella tomaba elementos de esas conversaciones y los pasaba por su propio filtro para construir un lenguaje inconfundiblemente suyo. Y aquí es donde la nueva exposición de Bellas Artes nos da una sorpresa mayúscula. Ese lenguaje no se limitó a los lienzos. Lilia Carrillo no fue solo una pintora. Las fuentes la revelan como ilustradora, escenógrafa, vestuarista. Espera, un momento. ¿Alejandro Jodorowsky? Colaboró con él en teatro de vanguardia, pero sus mundos parecen tan distintos. El universo de Jodorowsky es visceral, a menudo brutal, y la pintura de Carrillo es vista como etérea, sutil. ¿Cómo funcionaba esa alquimia? Esa es una de las facetas más fascinantes y menos conocidas. La colaboración con Jodorowsky revela la verdadera dimensión de Carrillo como creadora. Ella diseñó escenografías y vestuarios para sus puestas en escena, que eran actos de provocación pura. Me gusta imaginarlo. Y creo que esa aparente contradicción es la clave. Su sensibilidad lírica no era sinónimo de debilidad o evasión. Era una forma de encontrar la belleza y el misterio incluso en el caos. Imagina la acción caótica de Jodorowsky contenida por un espacio escénico diseñado por Carrillo. Un contrapunto. Exacto, un contrapunto. Uno ponía el grito, la otra el espacio donde ese grito podía resonar con un eco poético. Eso cambia por completo la imagen que tenía de ella. Entonces, ¿no era una pintora que hacía otras cosas? Debemos verla más como una artista integral donde el lienzo era solo uno de sus muchos medios. Exactamente. Esa es la relectura que esta exposición propone. Su interés por el diseño textil, que la llevó incluso a organizar una muestra de textiles preincaicos, no era un hobby. Misma. Crear superficies que vibraran. Esto destroza el mito del pintor aislado. Ella estaba en el corazón del torbellino cultural de su época. Y es esa conexión con el mundo real la que nos lleva a su faceta más inesperada, supongo. El mural para la Expo 70 en Osaka. Justo ahí quería llegar. El título es una declaración de principios. La ciudad desbordada, contaminación del aire. No hay ambigüedad. Esto nos obliga a preguntarnos,
¿Era una artista política? Porque además del mural, las fuentes mencionan su compromiso con la situación de las mujeres en el arte, y un hecho muy concreto, su participación en las protestas del 68. El evento de 1968 es potentísimo. Durante el movimiento estudiantil, un grupo de artistas, incluida ella, intervino la enorme barda de lámina que las autoridades habían puesto para ocultar la estatua del expresidente Miguel Alemán en Ciudad Universitaria. Un símbolo del poder priista de la época. Claro, pintar sobre esa censura fue un acto de protesta político directo y valiente. Sin embargo, su compromiso político en el arte no funcionaba de la misma manera. ¿A qué te refieres? ¿Cómo se puede ser activista en la calle y luego pintar un cuadro abstracto en el estudio? Mural con un mensaje literal, el obrero oprimido, el campesino en lucha. Ella hace algo mucho más radical. Más sutil. Mucho más. Te presenta un lienzo como el de Osaka, que a primera vista podría ser una de sus exploraciones líricas. Es una obra de una belleza caótica. Pero el título, Contaminación del aire, actúa como un detonador. Te obliga a releer esa belleza. De pronto, esas formas que parecían nubes poéticas Se convierten en una atmósfera tóxica. Esa energía vibrante se transforma en la ansiedad de una ciudad que se asfixia. La protesta no está en la imagen, está en la tensión entre la belleza del lienzo y la crudeza del título. Es una forma de activismo increíblemente sofisticada. es una resistencia mucho más poética, como dices. Te obliga como espectador a hacer el trabajo. Y es increíble que produjera obras con tanta fuerza, sobre todo cuando pensamos en la lucha personal que estaba librando. Su biografía está marcada por la tragedia. Una tragedia que, paradójicamente, creo que alimentó la intensidad de su obra. El accidente que sufrió en 1951, una caída de un andamio, tuvo consecuencias devastadoras 20 años después. Le provocó un aneurisma en la médula espinal. Sí, que la fue paralizando progresivamente. Los últimos 4 años de su vida fueron una batalla constante, con múltiples hospitalizaciones y tratamientos muy duros. Y sin embargo siguió pintando hasta el final. Uno podría imaginar que su obra se volvería más oscura, más contenida, pero las fuentes describen sus últimas pinturas como todo lo contrario, llenas de dinamismo, de movimiento, de una vibración casi desesperada, como si toda la energía vital que su cuerpo perdía, ella la estuviera transvasando directamente al lienzo. Su última obra, de 1974, de hecho se llama Sin título, inconcluso. ¡Qué fuerte! Es un final que estremece. Imagina la escena. Ella, luchando contra la enfermedad, se enfrenta a este último lienzo. Y la obra queda así, abierta, vibrante, en pleno estallido de energía, pero sin un final. Es un testimonio increíblemente poderoso. Y conmovedor. Su muerte prematura dejó lo que el escritor Jaime Moreno Villarreal llamó, en una frase perfecta, una constelación secreta. Un legado inmenso que, por diversas razones, no ha tenido la visibilidad que merece. Hasta ahora, parece que estamos en un punto de inflexión. Esta exposición en Bellas Artes y las que se anuncian en Nueva York y en Houston sugieren un redescubrimiento a nivel internacional. ¿Por qué ahora? ¿Qué tiene la obra de Lilia Carrillo que resuena con tanta fuerza hoy? Creo que resuena porque su obra es un antídoto contra la literalidad de nuestro tiempo. Vivimos en un mundo de mensajes directos, de opiniones tajantes. El arte de Carrillo, como bien dice el título de la exposición, es todo sugerente. No te impone un mensaje. No, te abre un espacio para sentir, para dudar, para interpretar. Te invita a bajar el volumen del ruido exterior y a escuchar ese susurro interior. En un mundo saturado de imágenes, sus cuadros nos enseñan a ver de otra manera, con más profundidad. Por eso es una pionera que sigue inspirando. Si tuviéramos que resumir, diríamos que Lilia Carrillo fue mucho más que una pintora. Fue una figura central de la ruptura, sí, pero también una poeta de la abstracción, una artista total y una creadora discretamente radical. Su obra nos demuestra que la abstracción, lejos de ser una fuga, puede ser una de las formas más profundas de habitar y cuestionar la realidad. Exactamente. Y para cerrar, me gustaría dejar una última idea en el aire. La obra de Carrillo es descrita con adjetivos como etérea, espiritual. Y lo es. Pero, como hemos visto, esa espiritualidad nace de la materia más concreta,
del pigmento, de la tela rasgada y del compromiso con la realidad más dura de su país, como la contaminación o la represión. Claro, y esto nos deja pensando, ¿dónde reside realmente la fuerza del arte abstracto? ¿En su capacidad para elevarnos por encima del mundo o en su asombrosa habilidad para mostrarnos la esencia más profunda de ese mismo mundo, pero desde un ángulo completamente inesperado?